Hola, ¿qué está pasando en Rusia hoy? ¿Qué empezó a ocurrir desde ayer justamente? Es algo bien interesante. Quienes hemos seguido de cerca, quienes hemos monitoreado diariamente lo que está ocurriendo en Ucrania, habíamos notado que desde hace varios días Zbigniew Prigozhin, el líder de Wagner, había mostrado una hostilidad muy fuerte en contra del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y en contra del jefe de las Fuerzas Armadas rusas, el general Gerasimov. Los acusaba de cobardes, los acusaba de estar realizando una errónea, una catastrófica conducción de la guerra en Ucrania, los acusaba de no estar al tanto de lo que estaba ocurriendo en la línea de frente, los acusaba de no enviar los suministros adecuados a los soldados rusos que estaban peleando contra Ucrania y a los mismos integrantes de Wagner. Y esta hostilidad de Prigozhin, que hacía visible en su canal de Telegram, hizo prender alarmas desde hace rato en quienes estábamos, como les digo, haciendo seguimiento al tema de Ucrania. Al punto que ayer mismo, en un evento en la Escuela de Inteligencia del Ejército, en la Escuela de Inteligencia Brigadier General Ricardo Charrizolano, sobre el tema Rusia-Ucrania, más o menos al mediodía yo hice una apreciación muy de la mano con lo que iba a ocurrir después, obviamente sin tener acceso a información privilegiada. Yo en ese momento dije, ojo con Prigozhin porque perfectamente puede irse por Putin y puede lograr, o puede querer más bien, tener un salto cuantitativo en su poder, en su escala de poder dentro del Estado ruso. Y a las 2 horas sale Prigozhin con su video diciendo en efecto que se iba a ir en camino a Moscú en algo que él llama una marcha de la justicia, que lo ha querido matizar de esta manera, de pronto para quitarse tensiones sobre si es o no es un golpe de Estado, pero claramente es un golpe de Estado, sin duda alguna. Ahora bien, ¿por qué está haciendo Prigozhin esto? En general pueden haber dos hipótesis. No sabemos qué está ocurriendo tras los hilos del poder de Rusia, pero eh, normalmente los organismos de inteligencia occidente y muchos analistas estamos manejando dos hipótesis. La primera no es para nada descabellada, a pesar de Prigozhin ser quien es y a pesar de estar al frente de la firma Wagner, con el prontuario, el historial que tiene esta firma, esta primera hipótesis no es descabellada y es la siguiente. Desde hace varios días, meses incluso, había corrido el rumor que la inteligencia occidental, que la inteligencia europea, que la inteligencia occidental y que la inteligencia ucraniana habían reclutado a Prigozhin, habían logrado reclutarlo. ¿A cambio de qué? Seguramente abriéndole el apetito político. eh, y ya desde hace un buen tiempo este aparente reclutamiento se estaba reflejando en esa molestia que Prigozhin descargaba contra Sergei Shoigu y contra Valery Gerasimov. Ah, es probable, sí, puede ser probable y de hecho sería bastante coherente con la actual contraofensiva ucraniana, o sea, que este levantamiento de Prigozhin ocurra justo en este instante, justo cuando los ucranianos quieren tomar de nuevo la iniciativa en la guerra. Es muy plausible, ¿no? Y sería tremenda estrategia porque durante mucho tiempo Ucrania vendió la idea y Occidente vendió la idea que su principal interés para derrotar al ejército ruso era buscar aviones y era buscar tanques y era tratar de romper el equilibrio territorial en algunas zonas específicas y sobre todo se hablaba mucho de los aviones. Mm, Cuando esta hipótesis sugiere que la principal punta de lanza de la contraofensiva ucraniana no eran esos aviones, sino era justamente este tipo de levantamientos o este levantamiento de Prigozhin y de Wagner. Sería la mamá de las estrategias, realmente, o sea, y para nada descabellado, para nada descabellado. La segunda hipótesis es que sin haber sido reclutado por Occidente, esto se trata de una pelea de silovikis. Recuerden ustedes que el término siloviki quiere decir hombre fuerte, y hombre fuerte heredado de esas estructuras de poder que tenía la Unión Soviética y que constituyen hoy los alfiles de Putin. Puede ser la otra hipótesis que sin necesidad de haber Occidente tenido influencia allí, uh, hay un interés de Prigozhin por quitarse los competidores y por ser ahora el hombre protagónico en la política rusa, teniendo en cuenta que el año entrante,
hay elecciones presidenciales, ¿no? Tanto Putin como Prigozhin seguramente estarán haciendo sus cálculos, bien sea de manera separada o bien sea de manera conjunta, pero si es de manera conjunta, claramente Prigozhin quiere ser el Siloviki protagónico. Ahora bien, tiene la fuerza. La marcha la inició en Rostov, muy cerca del cuartel general de Wagner, de hecho, en un sitio que se llama Krasnodar, donde comparte sede con una de las más importantes unidades de la inteligencia rusa, del GRU. Sale de Krasnodar, va a Rostov del Don, toma Rostov del Don, sigue hacia Voronezh. Esta mañana, hora América Latina, llega a Lipetsk, o sea, quiere decir que de los poco más de 1000 kilómetros que hay desde Krasnodar hasta Moscú, ya ha recorrido más de la mitad. Eh, no ha habido muchos choques con el ejército ruso, sí han entrado en combate en algunos puntos, pero no es algo dramático hasta ahora. Más bien el ejército ruso, bajo órdenes de Putin, lo que ha hecho es atacar depósitos de combustible para intentar detener esta marcha hacia Moscú. Ahora, ¿qué puede pasar si llega a Moscú? Bueno, eso sí sería un escenario totalmente fortuito. Estoy seguro que no, ni Putin, ni los otros silovikis, ni Shoigu, ni Gerasimov permitirían este escenario y muy seguramente Smolensk sería, como es tradicionalmente en la historia, como ha sido tradicionalmente en la historia, sería como ese punto para frenar, para contener esta avanzada en dirección a Moscú. ¿Qué implicaciones tiene? Tiene cuando menos tres implicaciones fuertes y de pronto una cuarta. La primera es que Prigozhin está destruyendo, le está dejando por el suelo, está desbaratando totalmente la narrativa rusa, la narrativa de Putin sobre la guerra en Ucrania. Prigozhin ha dejado claro que no se trataba de una Ucrania amenazante, no se trataba de una OTAN amenazante, no se trataba de un régimen neonazi en Ucrania y que todo esto fue un invento de Putin y fue un invento de los generales de Putin para engañar al pueblo ruso. Gravísimo, porque esto es lo que le ha permitido, de cierta manera, legitimar la guerra pues, desde el punto de vista interno y también con sus aliados, ¿no? A Rusia. Que lo diga Prigozhin, que es quien está eventualmente teniendo los principales éxitos militares hoy en Ucrania, pues es bastante notable. Derrumbaría totalmente esa narrativa rusa de una guerra justa y quedaría completamente desnudo su carácter de agresor en esta guerra. Por otro lado, fracturaría las fuerzas militares. Wagner dentro de las fuerzas militares tiene un prestigio impecable, esta empresa. Tiene una asociación con una idea de fuerza, de profesionalismo, de poder militar, de patriotismo, y en consecuencia no, las fuerzas militares en bloque no estarían dispuestas a confrontar a Wagner. No porque no pudieran aplastarlo, seguramente sí pueden, pero no estarían interesadas en confrontar a Wagner y se abriría una fractura allí, y por eso es que Prigozhin está hablando incluso ya de una guerra civil en Rusia, porque él sabe que puede fracturar a las fuerzas militares. Y también va a fracturar a los silovikis. Algunos van a querer sumarse a Prigozhin, aprovechando este momento de fuerza, y otros pues se le van a oponer y van a querer rodear a Putin también para sacar ventaja de esto. Y esto no favorece, esta fractura de silovikis no favorece para nada al poder ruso. ¿Qué hará Putin? Bueno, es lo más difícil de responder, ¿no? Porque por un lado debe responder con la mayor dureza del caso al reto que le plantea hoy Prigozhin y la empresa Wagner. Recordemos que la política rusa se mueve así y los líderes rusos se definen es en estos momentos y se definen es con mano dura. Si Putin no responde con mano dura, muy seguramente los días políticos de Putin estarían contados. No sería ese líder fuerte que transmite. Pero por otro lado, es difícil para Putin enfrentar a Wagner con mano dura, porque es que durante años Wagner es el que maneja el despliegue ruso en el extranjero. Principalmente él, otras empresas sí, pero principalmente Wagner es quien maneja el despliegue ruso en el extranjero. Es quien controla las minas de oro y diamantes rusas en toda África. Es quien controla hoy Afganistán.
es quien tiene influencia en Siria, es quien está peleando en Libia, es quien tiene acceso a las minas de litio en Bolivia y al petróleo y al oro y a otros minerales venezolanos del arco minero. De encima le ofrece la seguridad a muchos de los líderes mundiales amigos de Putin, como es el caso del mismísimo Maduro. Entonces, sacar de la ecuación a Wagner para Putin no es tan sencillo porque es que le ha entregado demasiado poder y sobre todo es poder económico, es dinero que no es dinero del Estado ruso, es dinero de los silovikis. Entonces saque usted a Wagner de la ecuación y todos estos recursos, todas estas minas, todo este dinero, vaya uno a saber en manos de quién va a quedar. Sin duda alguna no en manos de sus dueños. Entonces aquí Putin tiene una situación tremendamente difícil en sus manos. ¿Qué pasará en el futuro? No sé. ¿Será que Prigozhin termina suicidándose al estilo ruso? Suicidándose al estilo ruso. O sea, saltando desde un 10.º piso con 3 puñaladas en la espalda y asegurado además con polonio 210. No lo sé. El caso es que tenemos un momento bien interesante por delante. Si alguien quiere profundizar en la idea de qué es Wagner, cuál ha sido su historia, en la descripción dejo un enlace de un video que hice antes, mucho más extenso que este, mucho más gráfico, explicando justamente qué era Wagner. Muchísimas gracias. Un saludo.